No vamos a limosnear. Mis hermanos de la ONP merecen tener acceso a su dinero. Fue muy audaz para quebrar la economía del país. Su plan fue tan audaz que en nuestras narices le dio todo nuestro tesoro público a los millonarios. Censura ya. Necesitamos un ministro que no esté de rodillas ante los banqueros. Buenas noches, Mávila, qué Buenas gusto. noches. Efectivamente, acá el Congreso ha tratado de resolver dos problemas, uno estructural muy grande y otro coyuntural también muy apremiante, con una medida inconstitucional, ¿no? Yo creo que hay que separar esos problemas para poder entender realmente dónde están las opciones de solución. Uno es este tema que en realidad nos subleva a todos porque no es un tema minoritario. Estamos hablando de que 6 de cada 10 de los que hoy, de los 4,7 millones de afiliados al sistema de ONP, al llegar a edad de jubilación no van a tener pensión. Su pensión va a ser cero porque no van a calificar en los requisitos que hoy día establece el Sistema Nacional de Pensiones. ¿A consecuencia de esta norma? No, simplemente porque el sistema exige 20 años de aporte. Si tú no cumpliste 20 años de aportes, tienes pensión cero. De acuerdo. Ese problema es un problema estructural. Eso estaba previo a la pandemia. Yo he estado como asesor del MEF en la reforma del 2011, en la reforma previsional del 2011. Este tema lo planteamos la solución, que es hoy día se vuelve a discutir, que es el tema de darle una pensión proporcional. Es decir, si por ejemplo una persona tiene 10 años acumulados de aporte, ok, no le voy a dar la pensión mínima, que es 500 soles, sino le voy a dar la mitad, 250. Si tiene 5 años de aporte, le voy a dar la mitad de la mitad, entonces le voy a dar 125, que es equivalente a una pensión 65. Eso es lo razonable de hacer, porque efectivamente todas las personas han contribuido buscando tener una pensión. Para eso tenemos sistema de pensiones, para que la gente en vejez por lo menos tenga un ingreso cierto en esa etapa de su vida. Entonces, la solución está ahí, estaba ahí, se la hemos dicho varios a los congresistas, no han querido escuchar esto y esa era la solución. Además, en términos fiscales, esto no implica un gasto hoy de un montón de plata para el Estado, implica pagar pensiones futuras a lo largo de la vida de todas estas personas en la medida que se van jubilando, con lo cual no estamos apretando hoy a la caja fiscal, que está tremendamente complicada por los efectos de la pandemia. Ese es un problema y esa es la solución a ese problema. El otro problema es que cuando uno mira esos 4,7 millones de aportantes, se hace exactamente la misma pregunta que le hacemos a todo el resto del país que trabaja o que trabajaba previo a la pandemia. De ese grupo de personas, ¿cuántos han seguido trabajando? ¿Cuántos han seguido trabajando formalmente y han podido aportar para su pensión futura? ¿Cuántos de repente han trabajado, pero han trabajado con boletas de cuarta o informalmente y por lo tanto han tenido ingresos, pero no han podido aportar? Y hay un tercer grupo que en realidad no pudo reengancharse, perdió el trabajo durante la pandemia y además no se le dio ningún bono durante todo este tiempo. Cuando uno mira la data de la ONP, esos 4,7 millones de personas, casi 30% de ellos, o sea, 3 de cada 10, han recibido bonos. Entonces, esas personas en realidad han sido tan atendidas como cualquier otra persona que no está en el régimen de ONP. Entonces no deberían sentirse discriminadas, mal atendidas, ni nada. Uno puede pelearse contra el gobierno y decir, oye, esos bonos han sido insuficientes, tarde, inoportunos, todo lo que quieras, pero se le ha dado exactamente el mismo tratamiento que al resto de personas. Usted entonces habla de atajos inconstitucionales, ¿correcto? Atajos inconstitucionales, y ha dicho, esta norma vulnera la Constitución. ¿En qué artículos la vulnera? ¿Por qué es anticonstitucional o inconstitucional la norma? Mira, no soy abogado y en realidad no me corresponde a mí, decir estas cosas, pero en realidad es súper claro que esto es una iniciativa de gasto, ¿ok? Acá había la opción que le correspondía al Congreso era
sentarse con el Ejecutivo, discutir efectivamente estas dos soluciones. En el caso de estas personas que no han recibido bonos, que no tienen trabajo, bueno, ok, démosle un bono a esas personas. Incluso el Ejecutivo fue mucho más allá y les dijo, ok, además hay personas que son vulnerables. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades crónicas. Ok, démosle un bono también a ellos. Démosle un bono a las personas que son ya jubilados. ¿Ok? O sea, el Ejecutivo ha ido con una propuesta mucho más allá de lo que realmente correspondía dar. Si el Ejecutivo le dice al Congreso, instrúyeme para poder pagar ese bono, esa no es una norma anticonstitucional, es lo que señala la Constitución. Entonces, el problema es saltarse ese acuerdo con el Ejecutivo y simplemente decir, bueno, se me ocurre que toda esta gente debe recibir hasta una OIT. Eso es imposible, eso es absolutamente inviable. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tomarle rápidamente al Estado poder hacerse de un préstamo, endeudarse, como han dicho nuestros otros invitados, para poder cumplir con estos 16.000 o 17.000 millones que propiciaría como gasto esta norma? Mira, Mávila, ya la pandemia nos está dejando, vamos a cerrar sin esta medida y vamos a cerrar el nivel de deuda en 37% con respecto al PBI. Nuestro límite legal, la regla fiscal, nos dice que deberíamos estar máximo 30%. ¿Ok? Entonces, acá estamos agregando y agregando y agregando cosas donde ya no hay donde agregar. O sea, los ingresos fiscales se han caído en 25% este año. Se van a caer al final del año en 25%. Estamos teniendo que gastar 4 puntos más por los gastos de atención sanitaria. Entonces, claro, no hay espacio. O sea, en realidad no hay espacio. Yo ni siquiera me pondría a pensar de dónde voy a sacar esos recursos. El gobierno va a tener que observar la norma. Espero que el Congreso recapacite, entienda que hay solución constitucional para cada uno de los problemas y vayamos por ese camino, porque lo peor que está pasando acá es que efectivamente hay gente que debe ser atendida, pero debe ser correctamente atendida y no con este tema de vamos a estar 2 meses discutiendo si es o no constitucional. Exacto. Y la gente no se va a ver un sol al bolsillo. Mientras dure esa discusión. Le agradezco, Eduardo, que haya estado con nosotros esta noche para contribuir además con un aporte de soluciones y no solamente con la crítica a la norma aprobada por el Congreso. Para muchos inconstitucional. La mayoría de los constitucionalistas consultados por este programa dicen lo mismo, si no la totalidad, salvo el constitucionalista que asesora a la congresista Cecilia García, cuyo nombre no conocemos. Pero bueno, eso es otra cosa. Censura ya. La ONP no limosnea. Frente a tus ojos tendrás la verdad de qué partidos apoyan a la ministra de los ricos y quiénes nos dan la espalda. ¿Los juegos políticos debajo de la mesa ganarán o el Congreso le dará la razón al pueblo? Un pueblo inteligente que no es ajeno al fracaso del plan económico de la ministra frente a la pandemia. Esa estrategia económica que ha destrozado la economía de millones y se ha llevado la vida de más de 70.000 compatriotas. Peruano, observa, reacciona, reflexiona y toma acción.